Buenas tardes, radio oyentes, a su programa Las Puertas de la Justicia en Radio Moderna 930 AM, tu radio papá. Quienes habla es Piero Alberto Lázaro Mota, co-conductor del programa Las Puertas de la Justicia. Mis primeras palabras para el agradecimiento a nuestros cibernautas y también a nuestros radioescuchas, y muy amables por sus comentarios y por compartir el programa. Hoy tenemos un gran programa y también, vale indicarlo, un gran invitado. Tenemos como invitado al doctor Juan Montenegro Bacigalupo, candidato a vicedecano con la lista número 9 para el Colegio de Abogados de Lima. El candidato para el decanato es el doctor Jorge Rioja. Hoy nos acompaña su candidato a vicedecano, el doctor Juan Montenegro Bacigalupo, quien ha tenido bien acompañarnos y nos va a indicar las propuestas de su candidatura, de la plancha de su candidatura, y también va a absolvernos muchas de las preguntas que vamos a indicarle. Doctor Miraya, por favor, su presentación. Sí, muy buenas noches, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Montenegro, por la visita a esta Radio Moderna, Radio Papá. Un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas, a los cibernautas que nos siguen semana a semana. Este programa, gracias a su audiencia, está creciendo, estamos en aumento de sintonía. Agradecer a las distintas provincias, a usted, al transeúnte, al ambulante, al trabajador, al agricultor, a todos ellos que tienen a bien escucharnos, y en esta oportunidad estamos presentando pues al doctor Juan Gilberto Montenegro Bacigalupo, ¿no?, que también va en la plancha para postular al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? El Colegio de Abogados, que es prácticamente un colegio emblemático de nosotros los abogados, ¿no? Y en esta entrevista vamos a conocer cuál es la postura, cuáles son los objetivos, cuál es el propósito que tiene el doctor, ¿no?, juntamente con el doctor Rioja, en este emprendimiento que tiene de poder llegar al Colegio de Abogados de Lima. Y en este caso, pues, lo dejo al doctor, por favor, doctor Lascuada, para que haga su presentación y pasemos después a la pregunta. Ante todo, muy buenas noches a nuestros radio oyentes. Agradecerle a nuestro Padre Dios, quien me permite estar presentes el día de hoy conjuntamente con demás conductores, y también al doctor Montenegro, que con su presencia creo que está enalteciendo este programa y esperando, pues, ¿no?, darle la oportunidad para que usted pueda dar a conocer con la plancha que se está lanzando para el decanato, darle a conocer también a todos los abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Lima cuáles son sus propuestas, ¿no?, que al llegar al decanato la van a poner ahí en práctica. Soy el abogado Marco Antonio Lascuada Saco, un perteneciente a este grupo humano de conductores, y darle pues la bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, radio y televidentes, oyentes de Radio Moderna, Radio Papá. Doctor Olascagua, muchas gracias. Doctor Piero, doctor Miraya, encantado de estar acá con ustedes. Efectivamente, me estoy postulando en esta oportunidad al cargo de vicedecanato de la lista del doctor Jorge Luis Rioja Vallejos, con la lista número 9 para el día 24 de febrero en las instalaciones del Colegio Melitón Carvajal en Lince. Pues nosotros los abogados ese día tenemos una fiesta democrática, como es la elección de la junta directiva que nos acompañará durante el 2024 al 2025. Muy amable, doctor Montenegro. Le agradecemos su presencia y pasaremos a conocer sus propuestas. Encantado, doctor Piero. Quien les habla es un abogado litigante con más de 27 años en el ejercicio de la profesión. Soy egresado de la Universidad Particular San Martín de Porres. Tuve la suerte también en mis primeros años de formar parte del Estado. He participado en el Jurado Nacional de Elecciones. He participado también en la Procuraduría Pública de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, así como en la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar. Soy
un abogado litigante, como ya dije, que tengo cursos completos de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Justamente en esta calidad de abogado litigante, esos grados a los cuales debí y pude optar, no lo pude hacer justamente por los problemas que nos encontramos los abogados litigantes para posteriormente obtener esos grados, esos títulos. Y en esta oportunidad yo formo parte de la lista del doctor Rioja Vallejos y yo llevo varias propuestas que como litigante las he venido advirtiendo estos años. Incluso, sepan ustedes, doctores, que hace 2 años me postulé al cargo de decano del Colegio de Abogados de Lima. Tuve una importante y considerable votación, fueron casi 2.390 votos para 8 días de campaña publicitaria que tuve. Y en esta oportunidad espero aportar al máximo tanto a la lista del doctor Jorge Rioja Vallejos como a mi Colegio de Abogados de Lima, al cual me debo porque gracias a mi colegiatura es que yo ejerzo esta noble profesión de abogado. Muy amable, doctor, por su presentación. Dentro de las propuestas que a mí me ha llamado bastante la atención, justamente que están pensando solicitar, si llegan al decanato, que es la idea de su candidatura, un proyecto de ley a fin de que se reconozca un incremento del 15% al puntaje obtenido en todos los servidores judiciales por la experiencia obtenida en el sistema de justicia. Vale decir de que tendría un 15% adicional en el examen de la Junta Nacional de Justicia, ¿correcto, doctor? ¿Qué sucede, Piero, en la práctica? En la práctica sucede que vivimos en un país irreal. Vivimos en un país de la provisionalidad que se convierte en eterna. ¿Eso qué significa? Que aquellos provisionales jamás tendrán responsabilidad como si la tiene un titular. Sin embargo, existe un principio básico que nosotros como abogados conocemos, cuál es la meritocracia. ¿Pero qué sucede en la práctica? En la práctica sucede que aquel personal jurisdiccional que trabaja tanto en sedes judiciales como en sedes fiscales, cuando decide postular o acceder, por decir, a un cargo como fiscal provincial titular, a un cargo como fiscal superior titular, a un cargo como fiscal supremo titular, se encuentra en las mismas condiciones que un litigante como yo, que no he pisado jamás una fiscalía, como para poder asumir y conocer cómo es el problema por dentro. ¿Nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos efectivamente una modificación en el reglamento, en la ley de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ese tiempo que abogados como nosotros dedican, que incluso, sépanlo, no solamente supera las 8 horas, sino los que litigamos sabemos que a veces hay fiscales que se quedan fuera de ese tiempo. No es posible que posteriormente se encuentren en la misma situación que nosotros y por eso consideramos lo justo a su tiempo, a su inversión, el que ellos puedan, en el momento que se postulan a esos cargos, tener una puntuación diferenciada como si la tienen aquellos colegas que tienen o sufren algún tipo de discapacidad. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. ¿Es justo? Yo creo que eso es lo más justo que se debería hacer. Y de esa manera, Piero, doctores, de esa manera el Perú cambia. El Perú cambia porque tú debes reconocer quién es el que trabaja. Muchas veces tú vas al juzgado, muchas veces tú vas a la fiscalía, y para bien o para mal, ni el juez ni el fiscal está sobre pretexto que lo han llamado de presidencia. Sin embargo, quien sí está siempre es el secretario, el asistente o el especialista judicial. Por esas razones consideramos que es más que justo a un colega abogado, sobre todo si es un colega abogado del Colegio de Abogados de Lima, que desempeña esa función, que nosotros como sociedad se lo reconozcamos. Entonces, doctor, lo que estaría planteando, y yo en buena cuenta estaría de acuerdo con esta propuesta, no es que se reconozca el tiempo de servicio, justamente su experiencia, ¿no?, del trabajador, para que justamente el sistema de justicia no pierda a ese trabajador, ¿no?, con su expertise. ¿Es lo que debo entender, doctor? Doctor, no solamente eso. ¿Qué sucede muchas veces? Al secretario, en ausencia del juez, la corte lo hace un juez. Después, cuando llega ese juez, al secretario lo regresa a su posición original. Con mayor razón,
ese tiempo de servicio debe necesariamente ser considerado en el tema de la puntuación. La respuesta a su pregunta es sí. Bien, doctor, estando a su pregunta, me genera dos puntos que quisiera tocar. Uno es el caso Nina, de la Corte Internacional de Derechos Humanos. El caso Nina habla justamente de un fiscal provisional que es cambiado y que él presenta, bueno, su recurso, llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque lo sacan sin mayor motivo, como ha referido, a veces con una simple firma, sin razón lo cambiaron. ¿Qué dice la Corte? La Corte Interamericana dice que el señor, si bien es cierto no es titular, merece tener estabilidad en el cargo, salvo que se le compruebe que haya tenido deficiencias en su trabajo, pero previo procedimiento, ¿no? Entonces, yo digo, justamente, este tipo de acciones que se toman con los supernumerarios también a veces se toman con los titulares, solo que a veces, entiendo yo, no con la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque para mí la frecuencia es cada 7 años a través de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted está de acuerdo con que los magistrados titulares pasen cada 7 años ratificación, o es de la posición, como algunos lo han sustentado, de que justamente esa ratificación es una espada de Damocles que hace que pierdan autonomía los magistrados? Mi querido doctor Piero, en lo personal, y dado mi experiencia procesal, yo considero que 7 años es un exceso, resulta un exceso mantener a una persona que se considera en un reino, absolutamente. Un presidente de la República, que se supone que está electo por todos nosotros, está 5 años. Un juez no debería superar dicho término. Es más, un juez en un distrito debería ser evaluado, obviamente, por los abogados que integran ese distrito. Esa es mi posición personal, dada mi experiencia que tengo, sobre todo cuando uno presenta virtualmente un escrito, y ¿qué sucede? 6 meses después le llega el auto de inadmisibilidad diciendo: ese juez, que me dan 3 días para que subsane mi demanda, porque el DNI del demandante no se nota. Eso me parece un exceso y un abuso hacia la sociedad, no solamente hacia el abogado, hacia la sociedad. Y ya que me estoy dirigiendo a los abogados, eso a nosotros los abogados nos hace perder productividad. El cliente con quien se queja es con el abogado, no con el juez, porque empecemos por ello. El juez nunca atiende. El juez, bajo el pretexto de el juez te escucha, el juez, la verdad, a los abogados que estamos aquí presentes y conocemos, el juez no nos escucha. Nos llegan los documentos al correo electrónico en el cual nos cancelan la cita y nos tienen varios minutos en línea y nadie nos atiende. Esa es una realidad que conocemos los abogados litigantes, y yo como abogado litigante en este momento estoy contestando una respuesta. Seguramente habrán otros abogados litigantes que tienen o han tenido otra fortuna. En mi caso, ya que soy yo el invitado, yo soy muy claro en decir que para mí 7 años resulta siendo un exceso. Muy bien, doctor. Nosotros tocamos el tema de la Junta Nacional de Justicia y justamente hablamos con nuestros radioyentes y le explicamos que la Junta Nacional de Justicia, o consejos llamados en otros países, han devenido desde consejos desde Italia, Francia, España, y un caso muy especial era el consejo en Estados Unidos. Y justamente tocamos en Estados Unidos, ¿por qué? Porque en Estados Unidos los magistrados prácticamente terminan su función o por una enfermedad grave o por que les llega la muerte, indefectiblemente. ¿Por qué? Porque entienden que el magistrado no debe tener justamente el peso de la ratificación, ¿no? Lo cual nos conlleva a hacer una salvedad, que tal, justamente es lo que quiero indicar, ¿no? Una cosa es la ratificación y otra cosa es la constante evaluación, para no confundirlo, ¿no? O sea, una cosa es que cada 7 años se esté ratificando un magistrado y otra cosa es de que estos consejos tengan el poder de evaluarlo cuando haya una
denuncia, por ejemplo, ¿no? Entonces, se abre una investigación y si efectivamente se corrobora una responsabilidad, este magistrado tendría que ser inspectorado del sistema, ¿no? Pero en el sistema americano existe efectivamente, se puede hacer una denuncia, como en el Consejo de Italia y de Francia, pero la ratificación es algo que está alejado. Acá, al contrario, se ha permanecido con una ratificación. No sé si sus palabras son de que el magistrado no tenga continuidad en el tiempo, porque digo, ¿qué pasaría si un magistrado está solo 4 años? ¿Perderíamos la experiencia que ha tenido este magistrado con otro magistrado nuevamente? Quisiera que nos pueda dilucidar esta parte, doctor. Sí, Piero, muchas gracias. Gracias por solicitarme esa aclaración. Ese es el problema en cómo está hecho hoy por hoy el sistema judicial. Si yo tuviera la seguridad que esa persona que empezó como secretario judicial, luego asume como juez y posteriormente asciende, porque esa es la idea. La idea no es que te quedes eternamente en un cargo. Eso no corresponde. Eso no corresponde porque las ideas al final se tienen que ir modificando, las ideas se tienen que ir cambiando, las ideas se tienen que ir adecuando. La realidad que yo encuentro en el Perú es que nos encanta copiar. Nos encanta copiar, lamentablemente somos una muy mala copia de todo. Esta mala copia la traemos de la Argentina la trae de España la trae de Italia la trae de Inglaterra la trae de Alemania. Esa es una realidad. Entonces, las constantes evaluaciones a cargo de los órganos competentes deberían ser, pero por supuesto, y básicamente, más allá de las constantes evaluaciones, deberían ser el grado de productividad. Al final, un juez, ¿qué debe ser? Un juez debe ser un gerente dentro de un juzgado. Casos que demoran años en ser calificados. Es absurdo. Como resulta también absurdo que no nos atiendan a los abogados durante todo el horario de trabajo que tiene un juez. ¿Qué sucede en la práctica, Piero? En la práctica sucede que a nosotros nos atienden, en teoría, de 8:25 a 9:45 de la mañana. Y en la tarde, de 4:15 a 5:15. Lamentablemente, durante ese lapso de atención, nosotros los abogados compartimos sala de espera con el público en general. ¿Qué pasa? Pasa que hubo público en general que llegó antes que nosotros. A ese público en general le dan, como corresponde, la atención primaria. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron antes que nosotros. Pasa la hora y el juez ya no nos atiende. ¿Qué sucede? Tenemos que regresar en la tarde. Eso nos resta a nosotros los abogados, sobre todo a los abogados litigantes. Doctor, sí, justamente lo que ha indicado el tema del juez de escucha, que es un tema virtual. Yo también he sido testigo y le doy completamente la razón. No funciona, o si funciona, funciona mal, no funciona al 100%. Efectivamente, existe esa desazón de los abogados de optimizar nuestro tiempo, porque aparte que es tiempo profesional, es un tiempo que estamos para ayudar justamente a los clientes, ¿no? Que tienen de por sí ya un tema social que quieren respuesta, ¿no? Una discusión, un problema, ¿no? Piero, y si me permites, clarísimamente, el piso 20 en Alzamora Valdés, nuestro edificio de Alzamora Valdés, el piso 20, se encuentra a cargo de los juzgados de violencia familiar. Señores, sepan ustedes, los abogados lo sabemos, que esas puertas, a pesar de que dice 8:15 de la atención, esas puertas permanecen cerradas. Uno toca la puerta, sale el personal administrativo, no sale el personal jurisdiccional, y nos indican que los jueces, supuestamente jueces que tienen que garantizar a aquellos agredidos o garantizar a aquellos supuestos agresores, se encuentran aún en situación remota. El cliente no lo puede creer. El abogado no le queda de otra. Y esa es la razón por la cual yo, como litigante, estoy acompañando una lista de un docente, como resulta ser Jorge Rioja Vallejos. ¿Para qué? Para advertir que no podemos seguir así. La prensa hace todo por encontrar los problemas que existen, lamentablemente, con los temas de violencia
psicológica, económica. Sin embargo, llegas al Poder Judicial y en el Poder Judicial se estanca. En el Poder Judicial se estanca. Muy bien, doctor, le hemos entendido la idea. Hay que pasar a las demás propuestas. Doctor, por favor, su pregunta. Una pequeña. De lo que yo he escuchado acá son dos cosas. O estamos hablando de la capacidad del juez, o estamos hablando del mismo sistema que origina de que el juez adopte cierta posición por la demasiada carga. Porque acá cuando hablamos entre abogados litigantes, a veces, por ejemplo, no sé si la habrá tocado usted, va sobre un expediente, sobre un escrito, y va donde el juez y el juez llama al especialista. Y el especialista le dice, oye, ¿cuándo me vas a hacer ese provecho? Entonces, ¿estamos hablando del sistema o estamos hablando de que el juez no tiene el conocimiento, la experiencia para, primero, atender al abogado y que el proceso sea más rápido? Yo, en lo personal, considero que las calificaciones de demanda son un obstáculo y dilatan innecesariamente procesos. Yo estoy como abogado, presento el documento que considere que debo presentar y será pues el abogado de la contraparte quien plantee, quien franquee los recursos que el Código Procesal le permite. Doctor, y ahora que usted se ha referido sobre eso, ¿no? Que habla sobre la admisión, ¿no? Pero también eso creo que se debe porque le piden una productividad. Entonces, esa productividad, aprovechándose de la productividad, hablando ya en la parte civil, siempre declara como una inadmisibilidad, dándole un plazo tan corto, ¿no? En el cual usted no puede cumplir, pero que para ellos sí es una cuestión de productividad. ¿Usted no cree que ya que está hablando usted para que se pueda plantear también de que se cree pues como dice, como jueces que solamente se dediquen a ver de la admisibilidad y que pasen directamente al juzgado para que ya lo ejecute y evitar que esa productividad se genere dentro de un juzgado? Mira, podría ser. Debería ser. Como debería ser también una cosa tan práctica que nos ayudaría a la carga procesal a reducirla casi al 50%. Por ejemplo, cuando uno se casa, va al registrador y el registrador, ¿qué le dice? Usted se casa por separación de bienes, usted se casa sociedades gananciales. Yo me caso por separación de patrimonios. Perfecto. Su escritura pública, ¿cómo dice? Su escritura pública. La escritura pública, cuando recién te casas, te cuesta 1.500 soles. Entre minuta, notaría y registros públicos. Vamos, recién te estás casando, esos 1.500 soles no lo tienes. No te cuesta absolutamente nada poner me caso bajo separación, me caso bajo sociedades gananciales. De esa manera, carga procesal innecesaria en lo particular sería reducida. Como reducido sería también que nosotros los abogados no tengamos que estar acompañando a nuestras víctimas solamente a medicina legal de la Avenida Grau. Solamente a medicina legal de la Avenida Grau, usted se va a esta hora de la tarde, usted se va en la noche, etc. Y la fila de patrulleros es interminable, como de efectivos policiales que allí están. Pero básicamente el tema nosotros lo queremos enfocar los litigantes. Los litigantes necesariamente debemos tener un seguro contra accidentes. Nosotros salimos a patrocinar a nuestros clientes. De su propuesta, correcto. Es la propuesta. Usted sale, cruza la avenida, tiene el infortunio que lo atropella, se muere, su familia queda desamparada. El Colegio de Abogados ni siquiera tiene un registro. Todos hablan de, vamos a ver el policlínico, vamos a hacer esto. ¿Nosotros tenemos acaso un registro de colegas diabéticos? ¿Tenemos acaso un registro de colegas oncológicos? La respuesta es no. Empecemos por lo que sí se puede hacer. Luego de eso, veremos los convenios que los hay. Somos un colegio de abogados que merece respeto. Y dejemos pues de estar votando siempre por lo mismo. Cambiemos. Hay gente que a las 9 de la mañana, 10, aún sigue durmiendo. Habemos otros que a las 6, 7 ya tenemos que estar afuera.
porque el metropolitano es el que nos lleva a las distintas cortes. Muy bien, doctor. Hemos entendido perfectamente la propuesta respecto al seguro, ¿no? Doctor, ¿alguna pregunta, Sí, por favor? sí, muchas gracias, doctor Piero. Sí, sobre todo dirigirme también al público que nos está escuchando, que es el que aprovecha estas charlas que tenemos, donde acá el postulante al vicedecanato, al doctor Montenegro, nos está explicando que usted es ciudadano, por qué le debe interesar esta propuesta, no solamente el abogado. ¿Por qué? Porque si este tipo de postulantes, como el doctor Montenegro, ¿no?, logra su propósito, entonces los ciudadanos que en algún momento van a acudir a un abogado, van a tener un abogado que tiene el respaldo, ¿no?, que tiene los propósitos bien claros. Entonces, por eso es que nos interesa escuchar las propuestas de los abogados. ¿Por qué? Porque vamos de la mano. Aquel ciudadano que va con un problema ante un abogado, ¿no?, y el abogado, como lo está diciendo el doctor, ha descrito los problemas en la realidad como litigante que es, entonces nos debe interesar. ¿Por qué? Porque si los abogados están bien, ¿no?, entendemos bien en el sentido de que tienen un buen sistema, que son escuchados, ustedes también van a ser escuchados. Y en ese entendido y en ese entender, mi querido doctor Montenegro, yo lo he escuchado que usted hace una descripción real de la situación, ¿no? Yo quisiera, y mientras lo escuchaba, estaba pensando, y yo decía, más del análisis, entiendo que es un problema de justicia relacionado al juez. Podría darse la situación de que también esto tenga un trasfondo en el sentido que, ¿cómo usted considera el marco normativo? El marco normativo va de la mano, es problema hombre y también problema normativo. Me refiero, si yo soy el juez y de repente no tengo el marco normativo como tal, ese extremo de la administración de justicia, me gustaría que usted haga un comentario respecto a su postulación. Mi querido doctor, estamos hablando del código del año 93. Estamos año 2024. Tenemos códigos llenos de enmendaduras. En el Perú estamos llenos de leyes. El problema es que nadie las ejecuta. Ese es el gran problema en el Perú. De salir el doctor Jorge Rioja Vallejo con la lista 9, el día 24 de febrero de este año, electo decano del Colegio de Abogados de Lima, de salir Montenegro Bacigalupi en su cargo de vicedecano, lo primero que hay que hacer es juntarse ¿con quién? Con el presidente de la Corte Suprema, con los presidentes de las Cortes Superiores, con los jueces. Aquí todos somos abogados. Aquí no es que seamos astronautas o querramos hacer la bomba atómica. El castellano es clarito. Simplemente lo que tenemos que hacer es coordinar. Justamente deberíamos tener, recogiendo su idea, doctor, jueces que simplemente se dediquen a calificar demandas. Que si el famoso DNI llegó mal escaneado, bueno, eso tampoco es culpa de nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque tienen que saber ustedes, amables oyentes, amables televidentes, que nosotros los abogados luego de la pandemia nos hemos quedado desamparados. El Poder Judicial, el Ministerio Público sí tienen presupuestos para equiparse. Nosotros los abogados no. A nosotros el colegio no nos ha ayudado con una computadora, con una impresora, con hojas, con teléfonos inteligentes. Cero. ¿Qué buscamos? Que el colegio de abogados se ponga los pantalones y apoye a quién, a su agremiado, pues. Su agremiado paga ¿para qué? Para que lo apoyen, no necesariamente para que luego en los 24, 25 de diciembre tengamos que estarnos todos saludando alrededor de nuestro precioso colegio de abogados que tenemos en Santa Cruz Miraflores para recibir un panetón. Considero que en la medida que se coordine, y se coordine de verdad, y se ponga el dedo en la llaga y se señale quién es el que no quiere hacerlo, yo creo que el Perú avanza. Estamos acostumbrados a quedarnos callados. Hoy por hoy tenemos una junta directiva, un colegio de abogados que no sabemos en realidad qué piensa o qué no piensa. En lo personal, hoy por hoy yo no puedo, delante de ustedes, frente a esta audiencia, yo no puedo opinar nada. ¿Por qué? Porque yo quiero ser directivo. Yo quiero formar parte del Colegio de Abogados de Lima y yo quiero entrometerme en los temas económicos, legales y sociales que nos hace tanta falta. Dejemos ya de estar votando por cuadros de personas que seguramente en su momento han tenido la mejor de las intenciones, pero hoy
Hoy, dadas las circunstancias, se requiere gente que esté a la altura. Y la altura hoy nos dice que el Colegio de Abogados de Lima está en crisis. Doctor, en esta crisis, justamente el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo todo un terremoto, ¿no? Que ya lo conocemos. Justamente una de las propuestas es recuperar la candidatura del doctor Rioja, recuperar 2 representantes del Colegio de Abogados, ya no 1, 2 representantes ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Nos podría indicar el fundamento, cómo lo piensan hacer, cómo se piensa proponer eso? Lo que sucede, Pedro, es que de la noche a la mañana, volviendo al tema de la provisionalidad y los jueces, nos sacan de un plumazo. Y si a mí me sacan sin fundamento, yo también como Colegio de Abogados de Lima, y he históricamente demostrado que la participación de abogados cuando se trata de calificar a jueces, ratificar a magistrados, resulta más que prudente. Se supone que el abogado, 1, en este caso 2, ojalá fuéramos todos, lo dije eso a título personal hace un momento, ojalá fuéramos todos, estamos en capacidad más que suficiente de calificar a un juez, a un fiscal, dado su desempeño. En Italia, doctor, son 16 los consejeros. ¡Qué maravilla! Acá somos 5, 7, ¿no? Hoy sí, más los 2 que nosotros quisiéramos seríamos 9. Y en realidad yo tengo otra posición respecto a las ratificaciones de los jueces, pero en este caso, quien manda, y me encanta, porque así sea, porque debemos coordinar, debemos ser un equipo. Si yo en este momento estoy acá, es porque justamente lo que se demuestra es que la lista de Jorge Rioja Vallejos está capacitada y actúa como equipo. Mañana no está el doctor, pasado mañana sí está el vicedecano. Esa es la idea y esperamos que nuestros colegas el 24 de febrero en las instalaciones del Meritón Carvajal decidan por la lista 9 del doctor Jorge Luis Rioja Vallejos. Doctor, ¿alguna pregunta? Sí, yo ya como para ir cerrando, sobre todo tenía una inquietud aquí en cuanto a sus propuestas respecto al tema de la creación de una escuela de posgrado del CAL. Sobre ese particular, ¿de qué manera o cómo va a ser esa propuesta que tienen ustedes? ¿Cuál es el fundamento? Porque la verdad que sí, es bastante llamativo, bastante... Se nota pues que está bien pensado, pero quisiera usted que, por favor, con conocimiento de fondo, nos explique esta escuela de posgrado del CAL, ¿no? Que sería todo, como lo veo en el papel, sería un gol. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué nos pasa a muchos de los abogados litigantes? Lamentablemente, seguimos los cursos que son, por lo general, sábados y domingos, todo el día. Y luego, debido a nuestra profesión y debido justamente a estos temas que el Poder Judicial nos hace sufrir más de la cuenta, nosotros no podemos continuar nuestras tesis. Nosotros lo que queremos es a aquellos abogados, como yo, que no han podido concluir sus estudios, que de alguna manera un colegio de abogados, el nombre es Colegio de Abogados, nos ayude, nos acompañe, nos instruya y podamos convalidar cursos, como lo tiene Sam. Pero básicamente, y quiero con eso también hablar un poco, nosotros tenemos abogados jóvenes que recién se colegian y no saben siquiera hacer un escrito, una demanda o una denuncia. Y eso también nos ha pasado a nosotros. Sí. Nosotros, como colegio de abogados, sépanlo ustedes, ni siquiera tenemos formatos básicos para ello. Tenemos que recurrir a quiénes, a entes privados, bajados por internet. Y muchas gracias, porque si no fuera por ellos, nosotros, hablo yo por si acaso en el pasado, no sabríamos ni siquiera a quién dirigirlo, cómo dirigirlo. Por si acaso también, debemos tener una editora jurídica, tenemos un centro de arbitraje espectacular, pero que no lo usa nadie. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como abogados preferimos llevar nuestros litigios, nuestros conflictos a otras cámaras. ¿Está muy bien? Seguramente, pero nosotros tenemos que pensar primero en la casa, y la casa se llama el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. La describo, doctor. He visto usted como el doctor Jorge Rioja, la verdad que me ha dado todo un gusto también, pero quisiera saber si en esa plancha también hay la presencia de la mujer. ¿Hay alguna candidata que está con ustedes también? Porque la presencia de la mujer también entiendo que es parte de... Nosotros, debido a
a las cuotas de género que el Exactamente. comité, claro, lógicamente, ¿sí? Las cuotas de género que el comité electoral siempre nos exige. Tenemos la fortuna de contar con 5 representantes del sexo femenino, quienes definitivamente nos van a dar lo mejor de sí, como abogadas que son, y cada una desde el punto de vista, porque sepan ustedes que la lista del doctor Jorge Rioja Vallejos no es necesariamente de un litigante. Formamos parte de varias entidades, cada abogado que le integra, y por eso se llama justamente un CAL para todos, porque cada abogado que le integra tiene su propia problemática. Queda más que claro que Montenegro, hoy por hoy, jamás podría hablar de la problemática de un Montenegro en un ministerio público o de un Montenegro en el Poder Judicial, porque yo hoy por hoy no la conozco. Esa es la realidad, ese es el enfoque que nosotros como lista, la lista 9, es lo que le ofrecemos y le proponemos a todos nuestros agremiados, a quienes invocamos que asistan masivamente, porque esta es una fiesta democrática. Después no nos quejemos con lo que tenemos, donde cada 2 años nos prometen el oro y el moro. Señores, nos hacen promesas que jamás se van a poder cumplir. Y todo es cuestión de orden y todo es cuestión de coordinación. Porque ¿Alguna pregunta, creo, antes que te Sí, yo creo que también es muy importante, si han pensado ustedes en hacer algunos cambios en el estatuto, ¿no? Por cuanto anterior al decano que está ahorita, han habido problemas. Hubo una decana que permaneció mucho tiempo basados en cuestiones judiciales, y en este último, que también por cuestiones de la pandemia, creo que un año más es el que se ha quedado, y todos hablan que en el estatuto hay ciertos vacíos, ¿no? Que deberían de verse. Ustedes han pensado, es decir, el doctor Rioja y usted, como vicedecano, que está bien comprometido, porque dentro de lo que usted veo en la expresión, ¿cómo le puedo decir? En la forma como se expresa, está bien comprometido y se ve que quiere contribuir en mejorar este colegio de abogados. ¿Han pensado en hacer algún modificación ahí? Por ejemplo, yo tengo una a título muy personal. Dice el estatuto que se convierte en colegiado inhábil aquel agremiado que lleva algunos meses sin contribuir. ¿Qué sucede en la práctica? Existen algunos, no digo que todos, algunos abogados que ejercen funciones públicas. Esos abogados que ejercen funciones públicas no están al día. El hecho que ellos no están al día les genera problemas en la caja. ¿Quiénes están al día? Por lo general, aquellos abogados litigantes que están en la calle, que están en las afueras de las instalaciones, de las sedes jurisdiccionales y fiscales. Sí, esa sería una. ¿Por qué? Porque está bien el estatuto, pero hay que hacerlo efectivo, hay que saber apercibir y hay que hacerlo efectivo. Repito, estamos llenos de normas. El tema es que no hay cuándo las normas se ejecuten. Doctor, justamente ha tocado un tema ya para terminar, le agradecemos su presencia, pero dos preguntitas, no quería quedarme con esas preguntitas. Usted ha hablado de las normas, doctor, y en el programa pasado hablamos justamente de los proyectos de ley que presentan los congresistas y a veces simplemente son populistas. Entonces, yo digo, el Colegio de Abogados no puede expresar su voz justamente para que no se presenten este tipo de proyectos populistas que lo único que hacen es, en buena cuenta, perder el tiempo, vender humo a la población. Yo digo, ¿por qué un decano no sale y abiertamente dice, esta clase de proyectos no tienen puerto? Así que, por favor, hacer un filtro, al menos que la voz del decanato. Y lo segundo, doctor, ya vendría a ser a razón de esta ola de calor. Yo no he visto a nadie de ninguna institución, parece el Poder Judicial, Ministerio Público, ni el propio decanato del Colegio de Abogados de Lima, que haya hablado sobre el abogado litigante, como justo estamos hablando. El abogado litigante en estas olas de calor tiene un maltrato, yendo de un lugar a otro, cuando en estas fechas, al menos en estos meses de vacaciones, creo yo, que podrían obviar, por ejemplo, el uso del SAT. Y segundo,
de que, salvo que sea muy necesario, las diligencias sean presenciales. Porque hay colegas, abogados que les digan que son mayores. ¿Por qué tener ese maltrato? ¿Por qué no llevar justamente este problema, que creo que más de uno lo ha pasado, para que al menos en estas épocas de calor tengan esta propuesta, ¿no? Creo que me gustaría, en estos puntos que le he dicho, saber su posición, doctor. Piero, empiezo por la última pregunta. Tengo la suerte de tener a mi señor padre, tiene 85 años, él tiene el registro del Colegio de Abogados de Lima 4352. En los últimos 20 años, absolutamente ningún decano, nadie lo ha llamado para saber si siente calor, cómo sigue la enfermedad. Son personas que no existen para nuestras directivas. Es la indolencia en su máxima expresión. Eso sí, cuando fallecen, llenan sus páginas web lamentando el fallecimiento. ¿Qué van a lamentar si cuando esta persona estuvo viva ni siquiera tuvieron la gentileza de coger un teléfono, y llamar a ese abogado que sí contribuyó y que hoy por hoy, gracias a esta dejadez muy propia de estos últimos tiempos del gobierno y más de nuestro gremio? Eso es respecto a la última pregunta, a la segunda pregunta. Respecto a la primera, estos proyectos, los proyectos inoficiosos para mí, ¿no? Sin rostro. Es que si yo tengo un decano que ni siquiera se ocupa del tema interno, es tu agremiado, por ejemplo, que el juez no te atienda, que tú vas a buscar un juez, a un fiscal, y te atiende un funcionario administrativo, tú vas y le tocas la puerta al decano, el decano no te atiende. Eso sucede. Yo dudo mucho que eso se vaya a dar. Yo, por ejemplo, el tema de cada quien presenta lo que cree. Yo soy chiclayano, y tenemos un país maravilloso. La persona de Iquitos piensa diferente a la de Tacna, el de Tacna piensa diferente al de Tumbes. Yo soy hijo de provinciano y yo soy provinciano. A veces, esos proyectos que nosotros consideramos, que son inoficiosos, a veces para esas personas significan mucho. ¿Por qué? Porque ese mucho es el que a su población les da esos días la alegría que lamentablemente el gobierno no les hace llegar. Pero necesariamente presentar cualquier cosa por presentar es un absurdo. Y sí, el Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección del doctor Rioja Vallejos y el vicedecanato de Montenegro Bacigalupi, créanme, no solamente eso, sino nos entrometeremos en cuanto tema ataña y afecte a la sociedad en su conjunto, porque se supone nosotros somos la voz jurídica en un país democrático, en un país que requiere que las normas que las tenemos en exceso finalmente se cumplan. El solo hecho de que la autoridad se cruce la luz roja y que la policía sea la que le dé el pase, eso ya dice mucho de una sociedad. Y esas son las cosas tan elementales como esa que debemos cambiar. Muy bien, doctor. Lo indicaba justamente por estos proyectos inoficiosos para mí. Claro, no todos, pero la mayoría, en total. No, creo que han estado de acuerdo porque no recuerdo si es Francia o es Italia, donde antes de presentar el proyecto tiene que pasar por la comisión del propio Congreso y ver si es constitucional o no para evitarnos este tipo de proyectos a veces que solo son populistas, ¿no? Por eso. Piero, yo te decía una cosa. Pero no todos, claro. No, absolutamente no todos. Entonces, ¿qué sucede a veces en la realidad de nuestro país? Seguramente ese congresista, yo no he trabajado en el Congreso, no conozco, no tengo ningún interés. Ese congresista regresa a su pueblo, a su ciudad. Y lo más probable es que en ese pueblo, en esa ciudad, sus vecinos, su familia, estén justamente reclamándole eso, y es esa la persona la que es la voz y que regresa. Y sí, pues, después nos encontramos en una realidad como es la de Lima, una realidad centralista, que es la que hace que el proyecto a veces tenga, a veces no tenga esa viabilidad, pero necesariamente, Piero, presentar cualquier cosa por presentar, por darle el gusto a alguien, resulta un despropósito, una maldad
y sobre todo un vendehumo. Y eso es lo que la gente de esos pueblos debe saber, que lo que está llevando es un vendehumo. Claro y preciso, doctor. Bueno, y en este caso también que lo que se refieren a los proyectos ineficiosos también creo que se está dando, porque hacen modificaciones al Código Penal de que un cierto delito que en un momento empezó, como estábamos viendo la sentencia del Tribunal Constitucional, de una pena máxima que de 4 años haya llegado hasta la cadena perfecta. El robo grabado, se refiere, doctor. Probablemente. El robo grabado tiene 6, 7 creo, modificaciones. Hasta ahora, es decir, tienes un momento que tienes 25, tienes 30. Entonces, el mismo Tribunal Constitucional que siguen que los se delitos de robo pronuncia, agravado. O sea, no que se pronuncia, Nunca bajó ni un atismo. no, otro, como por ejemplo sobre los casos de violación. Me han hecho una cadena, una perpetua, en lo cual se ha pensado que seguramente porque pones 30 años o 30 o la cadena, ese delito ya no se va a ir a cometer. Y lo único que se ha hecho es que algunos centros penitenciarios se tengan ocupados solamente, si te vas y Aguaraz, casi todo el centro penitenciario es sobre ese delito. Y se siguen incrementando. Entonces, acá piensan de que yo te pongo 30 o 35 años, con eso soluciono o la gente va a tener algún temor. Y yo te presento una más. Ayer estaba repartiendo y haciendo saber a nuestros colegas de Lima Este la posición del doctor Jorge Rioja Vallejos. Y por esas cosas del destino me tocó acompañar a una señora a un tercer piso en una galería. Es una señora de la tercera edad. ¿Qué funciona en ese tercer piso de esa galería, a la vuelta nomás del Ministerio Público, por si acaso? La prefectura. La prefectura. No hay ascensor, no hay absolutamente nada. Esas son realidades nuestras que las autoridades, no es que no las vean, las conocen, no las quieren ver. ¿Cómo es posible que la prefectura, por ejemplo, una persona que necesita de garantías, tenga que estar entrando a una galería, subiendo 3 pisos, ¿correcto? Una persona de edad. Esas son las cosas que desde el Colegio de Abogados de Lima. Doctor, pero también tocando sobre las garantías, ya en la práctica se sabe que las prefecturas, esa garantía que las emiten es también, a la sociedad también es como un engaño, muchachos, ¿no? Bueno, estamos en una sociedad, pues, como estamos Y eso conversando acá, es lo que estamos diciendo, que debería ser un poquito más efectivo. de bendecimos. O si no, Sí, desaparecerlo. Sí, O si sí, no, desaparecerlo. sí, pero... Porque es una cuestión netamente política. Sí, sí. Porque si no, estaríamos entrando en el plano del populismo. El populismo. Pero Y eso es lo que estamos tratando de erradicar. de erradicar. Pero ¿qué sucede? Tú vas con tu patrocinado a la fiscalía, a la fiscalía, ese propio fiscal, quien te deriva, vaya a solicitar garantías a la prefectura. La propia autoridad. Sí, pero Lo sé. ¿Y qué te dice el cliente? Doctor, vamos. Pero- Son realidades. pero Son realidades. ahora Yo lo pero ahora lo que están haciendo ya ustedes saben que ya se está cambiando, ¿no? Yo Es lo decir, yo ya no me voy hacia la prefectura, oye, no, mejor a la por violencia contra la mujer. Sí, Porque señor. yo lo que sale- Sí, señor. y eso es mucho más efectivo, Sí, porque señor. simple y sencillamente yo no te pongo a policía, pero basta de que yo te diga mañanamente que tú lo has infringido y yo te hago todo un proceso. Volviendo al tema de la violencia familiar, ¿qué sucede en la práctica a los litigantes? Te toca en suerte el agresor y tú ya cuenta la señora con medidas de protección. ¿Es correcto? Es correcto. Cuando vas a leer tú el expediente, te das cuenta que la guía llenada por el policía es una guía totalmente absurda. La señora ha declarado que no vive hace 2 años con el agresor y le dicen, el cuestionario tal cual está, hoy por hoy, y le dice, este último año, ¿cuántas veces le ha agredido? Ninguna. Por ninguna son 4 puntos. Y empieza a sumar. Oiga, la primera pregunta ya descarta todas. La primera pregunta dice, en los últimos 2 años, se acabó la valoración. Sin embargo, el magistrado ya le dio garantías a la persona.
Lamentablemente, esa es la situación que se debe advertir. Era como estábamos comentando con el doctor Piero, que eso de violación, que se adecúan a tanto contra el pudor, de violaciones, ya abiertamente irse sobre un proceso, ya es como ir a una batalla que ya sabemos que la vamos a perder. Pero eso nadie se pronuncia. Es decir, porque simple y sencillamente a la mujer ya se le ha dado un nivel ya bajo, ¿no? Que se le está dando casi todo. En esos casos de delitos Nadie se pronuncia. de violencia, de violación, creo que podría ser tocado en otro programa porque tiene para hablar bastante y no hablarlo en poco tiempo porque incluso ha sido materia de muchos plenarios, ¿no? Doctor, quisiera hacer unas preguntas antes de finalizar el programa, la última, si se puede aún. Yo me encanté por la vida. En su proyecto se está justamente el tema de tener oficinas descentralizadas, entendería virtuales, para que el profesional abogado que va a Lima Este, Lima Sur, perteneciente al Colegio de Abogados de Lima, tenga una oficina en estos lugares, ¿correcto? Relajados. La respuesta es sí. ¿Cómo se hace viable económicamente? Sí se puede hacer viable económicamente en la medida de que tú, teniendo una cámara de arbitraje, la hagas efectiva, en la medida de que tú hagas iniciativa legislativa en la cual permitas que también sea tu colegio de abogados de Lima quien diligencie una carta notarial donde tú, como abogado, podrías, llevando ese caso, ser beneficiado. Nosotros lo que queremos es un colegio de abogados descentralizado. Lo piden todos, pero todos no lo saben. Todos no saben que cuando tú vas un día sábado a Lima Norte, donde tenemos nosotros nuestra sede en un segundo piso, en una galería, en esas galerías sí trabajan colegas como nosotros. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Lima, su sede el sábado está cerrada. ¿Qué sucede? Esos colegiados tienen que venir ¿a dónde? A Lima, a Santa Cruz, para ser atendidos ¿por cuánto? Por 2 personas en 2 cajas. Eso es maldad. Nosotros lo que queremos es, el día, por ejemplo, que tenemos que repartir un panetón, una agenda o lo que fuere, podemos demográficamente también tenerlos a nuestros colegas debidamente identificados y determinados y ser tu Colegio de Abogados de Lima quien te lleva aquel beneficio que ya por los años se ha vuelto para nosotros parte también de nuestra historia. Sí, la respuesta es sí, firmando convenios, por ejemplo, el Poder Judicial, Alzamora Valdés, y me refiero siempre a Alzamora Valdés, el piso 14, 15, 16, 17, no digo más, tiene las luces prendidas, 9, 10, 11 de la mañana, 2 de la tarde, ¿quién paga eso? ¿Quién paga eso? Nosotros, los contribuyentes, somos los que lo pagamos. En esos espacios, el Colegio de Abogados de Lima podría muy fácilmente tener lugares apropiados para que nuestros agremiados sean atendidos. Y no espacios... Está hablando de convenio, doctor, porque... Sí, señor. Evidentemente Sí, señor. Sí, señor. Nosotros no somos ningún centro de lucro. Nosotros somos un gremio. Nuestra función es una función profesional. Nosotros para lo que estamos es para que la sociedad sepa que aquellos abogados que los patrocinan estén dentro de los márgenes, dentro de los cánones legales. Y sí, nosotros debemos vivir del tema de convenios porque sí, nosotros somos un gremio. ¿Alguna pregunta, doctor, para ti? No, yo creo que está bastante claro. Más bien ya yo, para despedirme, creo que las propuestas que tiene su candidato y usted como vicedecano también, y sobre todo para el público oyente, ¿no? Que es el que tiene que sacar su conclusión, que tiene que entender que formamos parte de la sociedad y como tal, ¿no? Debemos saber qué cosa es lo que pasa, por qué es que eligen a un decano, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, cuál es la función o la finalidad? ¿Correcto? Entonces, creo que con la explicación del doctor, ¿no? Acá nosotros, desde mi punto de vista, el doctor Rubén Miraya, que sea la mejor de las suertes, ¿correcto? Y esperemos, pues, si eso ocurre, tenerlo por estas cabinas,
¿no? Para poder entrevistarlo nuevamente, ya de repente quizás como vicedecano del Colegio de Abogados, con todo cariño, con todo respeto, estimado doctor. Muchas gracias. Doctor, bueno, agradecerle por su presencia. Creo que de una manera muy práctica nos ha dado a conocer qué cosa es lo que quieren ustedes al llegar a ser al decanato. Y le deseo éxito en esta campaña y que logre su objetivo conjuntamente con el doctor López. Muchísimas gracias. La idea es que estas propuestas sean siempre replicadas. Gane quien gane, esperemos que sea obviamente el doctor Jorge Rioja Vallejo, pero gane quien gane, las haga suyas. Son, creemos, fáciles de aplicar. Muy bien, doctor Montenegro, palabras finales. Primero agradecer su presencia en este programa, La Puerta de la Justicia. Estamos muy agradecidos con su presencia. Enviar los saludos al candidato a decano, el doctor Rioja, Jorge Rioja, con el número 9, ¿correcto, doctor? Es correcto, ¿No? Y expresarle que yo particularmente hay un tema de meritocracia que está entre sus propuestas. Justamente concuerdo en un tema, ¿no? De que los puestos que van a ser de decisión, para mí, tienen que ser siempre meritocracia. Y hay una forma de llegar a esos puestos. O unos son por elección o otros por concurso público. En estos casos, evidentemente, el Colegio de Abogados se tiene que dar por concurso público. Y me parece bien, me parece lo justo, porque esta competencia sana entre colegas hace que se eleve el nivel. Es lo que queremos. En base a eso, doctor, te deseo lo mejor de los éxitos en esta elección. Y efectivamente, lo que uno necesita, un abogado necesita, es que le den la oportunidad para demostrar lo que sabe y en beneficio no solo de nuestros colegas, sino de la sociedad, porque nosotros tiene que saberlo, el derecho y los abogados somos muy importantes en la sociedad, ¿no? A veces entre bromas y bromas con los abogados, pero somos muy importantes, somos un cimiento de la sociedad, ¿no? Doctor, por favor, las palabras para su despedida y su número, por favor, a los radio. Muchísimas gracias, don Piero, muchísimas gracias, doctores. Agradecer, desearles muy buenas tardes. Espero que hayan tenido el día 14, hayan estado con su familia, con sus amistades, porque eso es lo que nos merecemos. Ser un solo puño. El 24 de febrero, en las instalaciones del Colegio Melitón Carvajal, en el distrito del Lince, se llevarán a cabo las elecciones y esperamos contar con el apoyo del agremiado, marcando la lista 9 del doctor Jorge Rioja Vallejos. Yo lo acompaño, me llamo Montenegro Basigalupi y voy como su vicedecano. Muchísimas gracias a ustedes. Radio Moderna, Radio Papá, que también hace posible la presentación de un participante al Colegio de Abogados de Lima. También las gracias a todo el staff que hace posible esta transmisión. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias.